El sexo es binario y no un espectro. Hombres y mujeres, macho y hembra. Ahora, ¿qué pasa con el género? Pues que el género sí lo es. ¿En qué sentido? Pues precisamente en el sentido de la disociación que exponíamos al principio, y es que puede haber un hombre que sea muy afeminado o que sea muy viril, y puede haber una mujer que sea muy afeminada, muy femenina, perdón, o que sea una mujer más marimacho. Y entonces en ese sentido sí que es una escala de grados, un continuum, ¿sí? Una persona pues puede ser, bueno, pues más o menos se ajusta a la norma, no es ni excesivamente masculino ni tal, entonces ahí sí que puede variar. Pues por ejemplo, hombres muy viriles, entonces voy a poner ejemplos históricos de la antigüedad clásica. Hombres viriles, pues el Aquiles representado en la Ilíada de Homero. Aparte, y aspecto interesante nos interesa, precisamente en función de la sociedad histórica parámetros K, que el Aquiles de la Ilíada tiene conductas homosexuales y homoeróticas con otros chicos. Pero eso no implica que sea menos viril, precisamente porque para la sociedad histórica parámetro K, el estándar de masculinidad no tiene, es más, incluso exige esa institución de que el hombre mantenga relaciones sexuales con otros, con el erómenos, ¿sí? el erastés y el erómenos. Eso forma parte de la sociedad histórica parámetro K, que además tiene una serie de funciones culturales, de funciones sociales, perdón, no una cosa arbitraria, ni muchísimo menos, porque esa institución del erastés erómeno, del homoerotismo entre el erastés y el erómeno, pues permitía el desarrollo formativo del erómeno, tenía funciones militares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que tampoco lo podemos conceptuar como homosexualidad en el sentido de conductas sexuales de un hombre con otro hombre, porque no es así, porque solamente estaba legítimamente institucionalizado entre un hombre adulto y un hombre joven que entraba en fase de formación, y además ni siquiera la relación social, sexual, perdón, era del tipo de la cópula anal, ¿sí? Sino que simplemente era sexo intercrural, ¿sí? Entre los muslos del jovencico, el del otro, bueno, ahí no voy a entrar en detalle. Pero entonces eso no lo puedes conceptuar como homosexualidad tampoco actualmente de cualquier hombre con cualquier... No, que no era así, ¿sí? No eran homosexuales. Pero lo que nos interesa es que eso no hacía que Aquiles fuese menos viril, sino que al contrario, Aquiles es el prototipo de virilidad en la Ilíada de Homero. Seguimos, siguiente ejemplo. Hombre afeminado. Bien, pues aquí las tesmoforias de Aristófanes. Hay una comedia de Aristófanes, el comediógrafo no, ¿cómo se dice? Bueno, el que compone comedias. Aristófanes, que de la comedia antigua. Luego está la comedia nueva, etc. Entonces tienen una comedia que se llama Las Tesmoforias. Entonces en esa comedia hay una representación de un dramaturgo que es un trágico, porque concretamente componía tragedias, que se llama Agatón de Atenas. Entonces, ¿cómo presenta Agatón de Atenas? Pues lo presenta básicamente para reírse de él, pues como una persona que se viste de mujer, que se maquilla y que además le gusta que le den por atrás, etcétera, etcétera. Y lo hace para reírse de él, ¿sí? Precisamente una prueba más de que en la antigua Atenas no estaba institucionalizada la homosexualidad tal y como la conocemos ahora, que eso no es un anacronismo completo, vamos, que no era eso, no era eso. Además todos tenían que casarse, y Agatón, precisamente por no actuar así, Aristófanes se ríe de él, porque era homosexual en el sentido actual, pero es que precisamente porque no existía la homosexualidad como actualmente, ni podía existir, porque es que eso es una cuestión determinista, ecológica y de otros tipos, ¿sí? Entonces, Agatón de Atenas, representado en las Tesmoforias de Aristófanes, es un hombre afeminado. Bien, una mujer femenina en el sentido máximo, pues Helena de Troya, y una mujer más bien varonil, pues nos podemos amparar en unos diálogos de Jenofonte que se llama Económico. El diálogo de Jenofonte se llama Económico. Entonces, en el diálogo Económico aparece un personaje que es Iscómaco, que nos está contando cómo gestiona él su hogar, la economía doméstica, y entonces la mujer de Iscómaco, dice Jenofonte, que es de ánimo varonil, Entonces una mujer más bien varonil, ¿sí? Entonces ya tenemos ejemplos pues, de las cuatro, un hombre más o menos tal, y entonces pues entre eso hay más o menos grados, es decir, la mujer pues si era de ánimo varonil, pero podía tener un ánimo más varonil, menos varonil, ¿sí? Entonces tenemos ejemplos de todas las cosas, ¿sí? Entonces el género sí es un espectro en ese sentido, aunque haya dos, pero entre esos dos, entre femenino y masculino, afeminado, viril, más o menos hay una escala, un continuum de grados, ¿sí?